Namaste. Bienvenidos. Es un placer para nosotros ser parte de la celebración del Día Internacional del Yoga. Agradecemos a la Embajada de la India para Colombia y Ecuador por celebrar cada año esta hermosa ciencia. Somos Braj Yoga Inbound y hoy estamos compartiendo con ustedes una encantadora práctica de Natyam Yoga. Esta combina la danza clásica de la India y las posturas de yoga en un solo movimiento fluido y armonioso. Estimula el sistema nervioso, equilibra el cuerpo y la mente. Deja que tu cuerpo fluya. No importa si no te sientes capaz de hacer cada movimiento, solo déjate llevar hasta donde tu cuerpo lo permita. Damos inicio a esta práctica. Bienvenidos. Nos sentamos en una posición cómoda. Relaja tus hombros, coloca las manos sobre tus rodillas con las palmas de las manos mirando hacia arriba y entra en contacto con la respiración. Vamos a hacer una inhalación profunda, llevando el aire al abdomen, expandiendo el pecho y relajando los hombros. Exhala despacio, permitiendo que tu exhalación sea más larga que la inhalación. Esto lo vamos a hacer en un periodo de 2 series. Inhala profundo. Retienes 2, 1, exhala. Inhala. Retienes 2, 1, exhala. Despacio bajas el mentón al pecho, sintiendo el estiramiento de tu área cervical. Siente cómo se expanden tus vértebras. Inhalas despacio hacia atrás, masajeando tu tiroides, llevando la atención a tu glándula tiroides. Lentamente, hacemos círculos amplios con la cabeza. Inhalando mientras la cabeza se va hacia atrás. Gira y exhala mientras tu cabeza baja. Círculos amplios. Ahora del lado contrario, círculos amplios y extensos. De un lado y del otro. Llevamos nuestras manos hacia los hombros y aflojamos las articulaciones de los hombros haciendo círculos amplios de atrás hacia adelante. Inhalando, exhalando. Ahora de adelante hacia atrás. Entrelaza tus dedos, empuja hacia el frente tus manos y eleva los brazos. Estira la espalda. Inhala. Suelta las manos, abre brazos y exhala. Recoge las rodillas, abrázalas al pecho. Descansa y relaja. Estira tus piernas, haz tu cuerpo en un ángulo recto. Manos en las rodillas, con la espalda recta, hacemos círculos con nuestros tobillos, de un lado y del otro. Recogemos nuestra pierna derecha y aflojamos la rodilla hacia afuera. Círculos. Y hacia adentro. La cadera derecha hacia afuera. Y hacia adentro. Descansa. Pierna izquierda, rodilla hacia afuera,
y hacia adentro. Cadera izquierda hacia afuera y hacia adentro. Descansa nuevamente, abraza rodillas, relaja. Tratamos de ponernos de pies, nos incorporamos, aflojamos nuestros hombros, brazos y piernas, preparándonos para calentar nuestro cuerpo en Surya Namaskar o saludo al sol. Postura de oración. Exhala. Postura de brazos arriba, inhala. Baja, exhala. Pierna derecha atrás, inhala. Montaña, exhala. Bajan 8 miembros sosteniendo el aliento y suben la cobra inhalando. Montaña, exhala. Pierna derecha adelante con fuerza, inhala, mira el techo. Pierna izquierda, postura de manos, exhala. Inhala profundo en posición de brazos arriba y exhala relajándote en oración. Nuevamente arriba, inhala profundo, postura de brazos arriba. Postura de manos abajo, exhala. Postura ecuestre, pierna izquierda atrás, inhala, mira al techo, estira. Postura de montaña, exhala, presiona talones al piso. Bajo despacio en posición de 8 miembros, flexión de pecho. Retienes el aliento, sube inhalando en posición de cobra. Exhala en montaña. Pierna izquierda adelante, estira, mira al techo. Postura de manos, exhala. Sube inhalando en posición de brazos arriba, estira la espalda. Relaja en oración, exhala. Nuestro cuerpo está listo para Natyam Yoga. Permite que haya fluidez sin esforzarte demasiado. Eleva tus brazos. Baja en oración. Estira tu mano derecha, flexiona la rodilla derecha y te mantienes en posición de guerrero. Enderezas tu pierna y bajas despacio en posición de triángulo mirando hacia arriba. Te incorporas. Nuevamente guerrero. Ahora estira tu pierna, descansa en tu derecha y mira hacia arriba. Vuelve, guerrero. Repetimos la serie y sigue conmigo. Inhalando y exhalando. Guerrero, triángulo, y para avanzar
Hacemos una repetición más. Inhalando. Baja en oración. Estírate a guerrero. Triángulo mirando hacia arriba. Guerrero. Descansa, estira, mano arriba. Guerrero. Y nos preparamos para la siguiente postura. Bajamos nuestras manos, descansamos, llevamos la frente a las rodillas. Relaja. Ahora eleva brazos, inhala, exhala en oración. Descarga tus manos y pasamos a la postura de la paloma. Eleva brazos, baja, descarga frente al piso, manos en el piso y relaja. Mantente ahí, relaja. Eleva tu cuerpo, descárgate hacia tu lado izquierdo. Te incorporas, eleva tu cuerpo. Cruza tu pierna. Y hacemos una contorsión de columna, mira hacia atrás. Relaja. Ahora tu paloma hacia el lado contrario, eleva brazos, baja exhalando, relaja y sostienes. Inhala profundo y ahora giramos a tu lado derecho. Cruza y contorsión de columna al lado contrario, mira atrás. Giras despacio, eleva brazos y como una llama descarga tus brazos atrás, de un lado y del otro. Y ahora cruzas al frente. Separamos nuestras piernas y baila de un lado al otro. Recoge. Y tu cuerpo va a una montaña en forma de baile. Junta tus piernas. Tu cuerpo ahora es un puente. Recógete y hacemos vaca y gato, fluyendo, bailando varias veces. Sonríe en cada movimiento. Cruza tus piernas lo más cómodo posible, entrelaza tus brazos y abre. Separa piernas y vuelve a danzar de un lado a otro, expandiendo el vientre y el pecho. Volvemos a hacer puente. Te recoges, vaca y gato. Sonríe varias veces. Despacio. Tomas posición de montaña. Te
Te sostienes, medita y estira. Estira tu pierna hacia atrás, recógela al frente, nuevamente atrás y con fuerza descarga tu cuerpo hacia atrás. Mantente con la fuerza en tu mano izquierda. Regresa a tu posición y ahora estiramos pierna derecha, rodilla adentro, estira atrás y tu cuerpo hacia atrás y te sostienes en la mano derecha. Regresa a posición de montaña y descansa en el bebé. Repetimos y abre fluyendo y bailando. Vuelves a hacer puente. Entrelaza tus piernas, gato, vaca y sonríe. Montaña. Ahora elevamos pierna derecha, mantente en tu brazo derecho. Pierna izquierda, estira, mantente en tu brazo izquierdo. Vuelves a montaña. Descansa, bebé. Incorpórate, separa piernas, estira, brazo arriba. Mantente ahí, sonríe. Regresa, ahora tu brazo contrario, mantente ahí, mira arriba. Y cambiamos despacio de un lado y fluido del otro. Recoge, trata de tomar con tus manos cruzadas los tobillos, mantente ahí sosteniendo fuerza vital. Sostén la fuerza. Lentamente regresas, enderezas tu cuerpo, te pones de pies, inhala. Entrelaza tus piernas y entrelaza tus brazos y mantente en Garudasana, postura del águila, sosteniendo el equilibrio físico y mental. Eleva tu pierna derecha, mantente en el árbol. Mantente en esa posición, inhalando, exhalando. Mantén el equilibrio. Descarga tus brazos y del lado contrario, el águila. Abre brazos. El árbol. Sostén la posición. Mantén el equilibrio. Descarga. Muy despacio nos sentamos. Cruzamos nuestras piernas. Llevamos brazos atrás y repetimos el flameado del baile de un lado al otro. Vuelves a hacer puente. Entrelaza piernas.
Sonríe, relaja gato, vaca. Siempre sonriendo. Vuelves montaña y atrás, cada vez más fluido, sostente. Regresa, estira. Vuelve a bebé. Arriba. Y volvemos a balancear nuestro cuerpo danzante mientras estiras el cuerpo hacia atrás, derecha. Regresa. Izquierda. Regresa. Derecha. Regresa. Izquierda. Regresa. Lleva tus manos entrecruzadas a tus tobillos. Siente la fuerza. Sostente ahí. Inhala, toma fuerza, abre brazos y arriba. Equilibrio, Garuda, sostente ahí. Sonríe. Equilibrio, árbol. Eleva brazos, exhala oración. Cambiamos, Garuda. Árbol. Y ahora el bailarín cósmico. Trata de sostener el equilibrio en la postura. Regresa y cambiamos de pierna al bailarín cósmico. Sonríe y sostén la postura. Estira y baila. Camina. Gira. De un lado y ahora del otro. Estira. Camina, gira y siente la relajación total en cada uno de tus movimientos. Ahora, en posición de oración, arrancamos toda la serie completa. Solo sígueme.
Hemos llegado al final de nuestra práctica. Espero lo hayan disfrutado de la misma manera que yo. Feliz Día Internacional del Yoga.